Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy nos toca conversar sobre parasitosis intestinal, cisticercosis, hidratidosis, giardiasis y amebiasis. No sé si se me escucha bien, por favor, si me pueden confirmar. Sí, se lo escucha bien, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, son varios temas. Vamos a empezar de una vez. Es una clase un poquito larga, pero esperemos que sea suficientemente clara dentro de lo que esperamos deban recordar ustedes. Entonces, solamente para tener en cuenta lo que ya conversaron en la clase anterior, probablemente de parasitosis, ¿no? Que hay parásitos unicelulares, pluricelulares, los protozoos, donde está la entamoeba histolítica, la giardia, que son los que vamos a tocar el día de hoy, y los helmintos, donde están las tenias, cuyo cuadro vamos a tocar en relación a neurocisticercosis e hidatidosis, ¿no? Vamos a hablar de la cisticercosis. La cisticercosis es una parasitosis frecuente y es la más frecuente y grave a nivel del sistema nervioso central. La neurocisticercosis es algo que siempre debemos tener dentro del diagnóstico diferencial en nuestros pacientes, especialmente si vienen de zonas endémicas. A diferencia de la tenia saginata, como conversaron en la clase anterior de parásitos, el estadio intermedio de tenia solium sí llega a ser infeccioso para los humanos e invade los tejidos, preferentemente el sistema nervioso. Entonces, la tenia saginata tiene su ciclo, solamente pues compromete el músculo del ganado vacuno, en este caso, lo ingiere el humano y eso genera teniasis y hace un círculo, ¿no? En relación a ese ciclo de vida. En cambio, en el caso de la tenia solium, no solamente tiene este ciclo de comer la carne de cerdo y generar teniasis en el humano, sino también puede llevar pues a un estadio intermedio donde se ingiere los proglótidos o los huevos y estos al ser ingeridos por el humano terminan invadiendo el torrente sanguíneo y viajando a diferentes órganos, dentro de ellos el más importante, el sistema nervioso. Entonces, el huevo que es ingerido va a liberar una oncósfera. Esa oncósfera va a lograr atravesar la pared del intestino delgado y va a diseminar a través del torrente sanguíneo a diferentes tejidos, como lo mencionábamos. El cerebro es muy importante y también al músculo, ¿no? Pero principalmente el cerebro es donde va a generar pues, los problemas que vamos a mencionar. Esta cisticercosis humana, esta neurocisticercosis, entonces es un cuadro muy importante. Recordemos entonces como resumen que el consumo de carne de cerdo infectada, mal cocida, va a generar teniasis en el humano y la ingesta de comida o agua contaminada con huevos, ¿no? De Tenia solium va a llevar a cisticercosis humana, la neurocisticercosis en este caso, ¿no? También puede haber autoinfección cuando la persona tiene tenia y hay una contaminación fecal oral, una autoinfección que lleva pues a la cisticercosis humana. Entonces, ingesta de huevo es el que va a llevar a problemas en los tejidos del humano, neurocisticercosis a la cabeza en importancia, y la ingesta de carne con la cisticercosis porcina va a llevar a teniasis más bien, ¿no? Entonces hay que recordar la diferencia entre uno y otro. Existe una intensa transmisión en países como el nuestro, en América del Sur. En estas zonas, 20-50% de los casos de epilepsia se deben a neurocisticercosis. Es una causa muy frecuente de episodios convulsivos en los pacientes y en niños también. Habitualmente los quistes viables, que son los quistes vivos, no provocan respuesta inmunológica y van a dar manifestaciones básicamente si hay invasión del parásito en forma masiva, como ven en la imagen, ¿no? En la pieza superior, y si obstruye el flujo a nivel de los ventrículos, el flujo del líquido cefalorraquídeo llevando a hidrocefalia. Entonces, cuando están viables, cuando están vivos, pueden producir compromiso neurológico si hay ubicación en parénquima por compresión de estructuras adyacentes, convulsiones, y si está a nivel ventrículo, más bien obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo con hidrocefalia e hipertensión endocraniana, ¿no? Acá ustedes ven una tomografía en la parte superior derecha donde hay calcificaciones básicamente múltiples, ¿no? En esta imagen. Estos quistes viables están viables durante 5 a 10 años y luego ya degeneran y van a llevar a esta respuesta inflamatoria a nivel de huésped.
resolviéndose luego por calcificaciones, ¿no? Y estas calcificaciones en los niños generalmente son únicas, o las lesiones en los niños generalmente son únicas, ¿no? La neurocisticercosis afecta el sistema nervioso en 60-90% de casos. O sea, cuando hay una neurocisticercosis puede haber diferentes lugares donde compromete. La neurocisticercosis parenquimatosa es la más frecuente, ¿no? A la cabeza, 70% o más de casos. El primer síntoma es convulsión. Generalmente la convulsión es parcial, secundariamente generalizada, y es la manifestación más frecuente. El pronóstico y tratamiento van a variar en función de la ubicación. Entonces recuerden, la parenquimatosis, la que va a llevar a convulsiones, es la más frecuente de lejos, y de ahí pues ya le sigue la intraventricular solamente en 5 a 10% de los casos. Entonces, si alguna tenemos que recordar con la que ustedes van a enfrentarse en algún momento probablemente, es con la parenquimatosa, ¿no? Por efecto de compresión lleva a convulsiones, es parcial secundariamente generalizada, es la manifestación más frecuente, y algunas veces puede dar cierto déficit focal dependiendo de la ubicación. Inclusive si hay compromiso del lóbulo frontal puede haber deterioro cognitivo en los pacientes. Si bien la manifestación más frecuente, convulsiones, ¿no? Convulsiones tardías, convulsiones en niños eh, escolares grandes, ¿no? Escolares mayores. Cuando es intraventricular, que es 5 a 10% de los compromisos a nivel del sistema nervioso por neurocisticerco, generalmente son quistes únicos, se asocian a hidrocefalia con signos de hipertensión endocraniana, dolor, vómitos, ¿no? Y el lugar más frecuente es el cuarto ventrículo. La ubicación más frecuente de compromiso, cuarto ventrículo, no se olviden también. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es en base a las manifestaciones neurológicas, convulsiones a la cabeza y el antecedente de residencia en zona endémica, ¿no? Donde puede haber este contagio. Zona donde hay ganado porcino, hay mucho consumo de carne de chancho y pues obviamente muchas veces contaminación ahí, chancherías clandestinas inclusive, ¿no? Donde obviamente estos porcinos no están bien cuidados, ¿no? Ni desparasitados. Igual que las medidas de salubridad son pobres. La presencia de proglótides o de huevos en heces se da en solo el 25% de los casos de neurocisticercosis. O sea, si yo tengo un paciente que viene con sospecha de neurocisticercosis porque ha presentado una convulsión tardía, parcial, secundariamente generalizada en un niño o un jovencito, aparentemente sano, entonces yo pensaré en hacer un parasitológico. No es la mejor forma de hacer diagnóstico porque solamente en la cuarta parte de casos vamos a encontrar los proglótidos o los huevos. Estos pacientes no van a tener teniasis necesariamente, ¿no? Porque la vía de transmisión ha sido otra, ha sido la ingesta de huevos. Entonces, recordemos que se puede hacer la búsqueda, sí, vale la pena, pero no siempre va a salir positivo, ¿no? Solo en 25% de los casos de estos pacientes que han venido con síntomas de neurocisticercosis encontraremos en realidad la presencia de estos huevos o proglótides en las heces. ¿El diagnóstico cómo se hace? El diagnóstico se hace con tomografía, ¿no? Encontrando una lesión que sea característica, calcificaciones, que es lo que más se ve en niños, y algunas veces algunos viables, ¿no? En los niños, los quistes parenquimatosos solitarios, con o sin captación de contraste y calcificaciones, es lo más frecuente, ¿no? Generalmente uno no ve en niños un compromiso masivo o múltiple, sino solamente localizado. El diagnóstico diferencial es con tuberculoma y obviamente en estos casos muchas veces tenemos que hacer un estudio un poco más eh, este, específico o más sensible para mirar mejor la imagen, como es la resonancia magnética. Es el más útil para ver enfermedad parenquimal, inclusive nos puede ver, demostrar la viabilidad del quiste y la inflamación circundante, y se puede ver, como está en la imagen superior derecha, ¿no? Inclusive el quiste con el excólex en su interior, lo cual es patognomónico pues, de neurocisticercosis, ¿no? En algunos casos también una resonancia en sospechas de compromisos ventriculares, meningitis, médula espinal, donde ustedes van a ver pues la hidrocefalia o dilatación de los ventrículos, ¿no? La resonancia magnética nos ayuda a tener un diagnóstico mucho más certero. Y finalmente, la serología, ¿no? El Western blot, que va a ayudarnos a detectar anticuerpos, que tiene una alta sensibilidad y Puede es... llamar con el doctor. Perdón, Doctor Noche. Sí, pues. Vamos rápido porque no. por favor, apaguen sus micros. Gracias. Cuando hay compromiso múltiple,
los resultados suelen dar, son francamente positivos, ¿no? Lesiones solitarias o calcificadas pueden salir en algunos casos negativos, por si acaso. Entonces, es la suma de la clínica, imágenes y la serología que nos va a dar el diagnóstico finalmente de neurocisticercosis y daremos el tratamiento que corresponde. Si la presentación son convulsiones, habrá que dar antiepilépticos. Si son recidivantes o se asocian a lesiones calcificadas, debe continuarse durante 2 a 3 años, ¿no? El manejo anticonvulsivante en estos pacientes. En algunos casos, cuando hay hidrocefalia, muchas veces necesita cirugía y una derivación ventricular. Cuando hay lesiones parenquimatosas activas, estas suelen tener resolución espontánea, con o sin antiparasitarios. Eh, en niños, generalmente, como vemos en la imagen, suelen ser únicas y en adultos pueden ser múltiples, ¿no? Y la evolución y el enfoque es diferente en ambos casos. Los antiparasitarios que se utilizan, pues, se dan en niños en casos de quistes múltiples. Cuando son únicos no se dan antiparasitarios, solamente se maneja el cuadro convulsivo. Y hay que recordar que cuando hay lesiones múltiples y uno da antiparasitario para controlar, ¿no?, las lesiones múltiples y si están activas, los síntomas pueden empeorar, se puede exacerbar el cuadro, ya que la muerte de los parásitos genera una reacción inflamatoria local, marcada, y esto puede generar, pues, mayor evento convulsivo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, lo que se hace es iniciar corticoides 1 o 2 días antes de iniciar el antiparasitario y se extiende durante los siguientes 10 días a la par del inicio del antiparasitario, ¿no? Para tratar de minimizar esta reacción inflamatoria por la muerte de los parásitos y con eso que el paciente no se descompense y convulsione, ¿no?, en mayor proporción. Además que acelera la resolución de las lesiones. Fármacos que se utilizan: el albendazol de elección, praziquantel alternativa y niclosamida en el caso de que el paciente tenga tenia y no tenga necesidad de darle albendazol o praziquantel, sino solamente hay convulsiones y teniasis sin lesiones activas viables, le podemos dar niclosamida, ¿no?, como tratamiento de manejo. Prevención. Toda la familia debe evaluarse en busca de signos de enfermedad o de teniasis, hacerle sus parasitológicos. ¿Cómo se previene también? Obviamente, evitando la ingesta de huevos con higiene de los alimentos, evitar frutas y vegetales frescos, crudos, ¿no?, en áreas endémicas de Taenia solium. Y las carnes de cerdo deben estar bien cocidas en general para cortar el ciclo, ¿no? Debe tratar de comerse carnes bien cocidas y de esa manera evitar el ciclo y la presentación de tenieses en el adulto ¿no?, y que se complete el círculo de esta parasitosis. Ese es en cuanto a la cisticercosis. Ahora vamos a hablar de la hidatidosis, que probablemente han visto con más frecuencia. La hidatidosis se da por un cesto de adulto pequeño que habita en el intestino de la familia de los canes. Las especies más frecuentes son la granulosus, que da la hidatidosis, o quiste hidatídico, que es el más conocido, y la multiolocularis. Hay otra especie que es la Vogeli, que hay en Sudamérica, pero su presentación no es muy frecuente, ¿no? En la hidatidosis, quistes hidatídicos por granulosis es lo más frecuente de lejos. ¿Y cómo se da esto? Recordemos que entonces habita en el intestino de los perros, lobos y zorros, ¿no? Esta tenia. Los perros eliminan los huevos con las heces, contaminan la tierra, el pasto, el agua, así como la piel de los mismos animalitos. Los animales domésticos como ovejas, cabras y ganado ingieren huevos al pastar. Y estos huevos, estas oncóferas, se liberan, penetran en la mucosa intestinal y finalmente van a migrar a tejidos, hígado, pulmón, vísceras. Al alojarse en estas vísceras, los perros ingieren, ¿no?, las vísceras con quistes, se liberan las larvas y nuevamente, pues, crecen estos parásitos a nivel de el intestino del can, fijándose ahí. Entonces, es un ciclo que se va dando en estos animalitos, ¿no?, con la eliminación de parásitos. Pero, ¿qué pasa en el humano? ¿Cómo llega esto a generar problemas en el humano? Entonces, el humano se va a infectar con el estadio intermedio del parásito. Ustedes ven el mismo ciclo que se da en animales, pero estos huevos ya no son ingeridos solamente por el ganado, sino también son ingeridos por el humano.
¿no? A través de comida contaminada, agua contaminada o contacto directo con perros, ¿no? Ustedes, como estábamos mencionando, estos huevos pueden estar en la piel de los animales y uno juega con el perrito, le da su besito, lo abraza y también de esa manera puede llegar a la boca del niño y generar esta hidatidosis, ¿no? Generando, siendo el ser humano en ese momento un huésped intermediario. Estas formas eclosionan, ¿no? Son cósferas, eclosionan en el intestino delgado, van a penetrar el intestino, llegan al sistema linfático vascular y viaja por todo el organismo, llegando a alojarse en diferentes órganos, principalmente hígado y pulmones, ¿no? Así es como llega también hacia esos sistemas. América del Sur es un continente donde hay mucho de esto. La enfermedad es prevalente en zonas ovejeras de los Andes, especialmente donde hay ganado, ¿no? Ganado vacuno. Brasil, Argentina, Uruguay y Perú también, ¿no? Son lugares donde vamos a tener, pues, la presencia de este problema. En áreas endémicas, el granulosus es el parásito que se adquiere en la infancia y demora años, ¿no? En generar síntomas porque tiene que ir creciendo el quiste. Entonces va a tomar tiempo en que esto se manifieste y de pues síntomas asociados. La localización más frecuente, esto hay que recordar, la localización más frecuente en niños es el pulmón. En cambio, en adultos, la localización más frecuente es el hígado a nivel del lóbulo derecho. Entonces, en niñitos lo más frecuente es pulmón y en adultos lo más frecuente es hígado. No se olviden de eso. Pueden desarrollarse quistes en otros órganos también, es cierto, ¿no? En aparato genitourinario, en otros lugares, cerebro, otros lugares más, pero eso es poco frecuente. Hígado y pulmón, no se olviden. Acá tenemos hígado, ¿no? 60%, en el pulmón 20%, y el resto es mucho menos frecuente como ustedes pueden ver. Claro, esa es una imagen de adultos, ¿no? En niños, pulmón, no se olviden, es lo más frecuente. Entonces, una vez que el quiste llega al tejido, el huésped lo rodea a este quiste primario con una cápsula fibrosa adventicia y dentro de ella el parásito va a producir una capa laminar y dentro de esta capa laminar una capa germinal que es más delgada y donde se van generando miles de parásitos, protoescólices, ¿no? En estadio juvenil. Este es el estadio juvenil. Estos protoescólices y estos quistes van a permanecer adheridos a la pared o flotan libres dentro del líquido y se pueden formar inclusive quistes hijos, como ven en la imagen lateral derecha. Ahí hay quistes que están flotando, quistes que están fijos, otros flotando, y dentro de ellos los protoescólices que van a ir desarrollando en esa zona. El líquido de este quiste sano es un líquido cristalino y acuoso, pero cuando se sobreinfecta o después del tratamiento, este líquido ya se torna espeso y amarillento, ¿no? Eso diferencia cuando el quiste está infectado o cuando es un quiste que está sano, no complicado. ¿Qué manifestaciones va a dar? Entonces, una vez que estos quistes ya llegaron a los órganos blanco, va a generar hidatidosis hepática. La hidatidosis hepática muchas veces puede ser asintomática cuando el quiste es pequeño y es único. Pero cuando ya es un quiste más grande o múltiple, por compresión de zonas de estructuras adyacentes puede dar complicaciones, ¿no? Y eso puede llevar a distensión abdominal, dolor abdominal, hepatomegalia, masa palpable, vómitos inclusive, y en algunos casos ictericia, ¿no? Si es que comprime vías biliares. Entonces, las complicaciones van a estar dadas y las manifestaciones básicamente por la compresión y el número de quistes que se encuentren a nivel hepático. Recuerden también que la ruptura de los quistes y escape de líquido a nivel abdominal, que puede darse en forma traumática cuando el niño no sabe que tiene un quiste, se golpea y se rompe un quiste, o en forma espontánea, o también durante la misma cirugía, ¿no? Cuando se está tratando de resolver el problema en el paciente, puede llevar a anafilaxia. Esa puede ser una presentación también clínica del paciente, ¿no? Un shock anafiláctico. Siembra en abdomen también, una vez que se rompe el quiste, se liberan los protoescólices y se siembra todo el peritoneo, todo el abdomen. Cada protoescolis puede generar un nuevo quiste y algunas veces hay infestación masiva, hay compromiso masivo del peritoneo en pacientes que han tenido esta siembra por ruptura del quiste a ese nivel y vienen pues con complicaciones muy severas, ¿no?
La hidatidosis pulmonar más bien lo que va a dar obviamente son síntomas respiratorios, dolor torácico, tos, hemoptisis, y esa es la forma en que llegan los pacientes, ¿no? Con historias algunas veces subagudas o prolongadas de tos, dolor torácico y la hemoptisis, ¿no? O la vómica, ¿no? Esa expulsión de un líquido transparente que tienen algunos pacientes, y es la razón por la cual le toman una placa y finalmente le encuentran el quiste hidatídico en pulmón. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En realidad el parásito no puede recuperarse de ninguna secreción o líquido corporal accesible porque está en un quiste, ¿no? Está cerrado, a menos que se rompa alguno y genere la vómica, ¿no? Y la expulsión de estos protescólices a nivel del esputo, como algunas veces pasa, ¿no? El paciente comienza a expulsar este líquido transparente y por ahí los familiares pues le ponen un recipiente y lo traen, ¿no? Y eso se estudia y se encuentra, pero solamente en esa situación. No hay otra forma de aislar el parásito, porque esto está en un quiste, está cerrado. El diagnóstico más bien se hace con la sospecha clínica y las ecografías que nos ayudan para ver líquido. La ecografía es un buen método de estudio para ver líquido. Entonces, lo que se va a ver son la presencia de membranas internas y material hidatídico ecogénico que se desplaza en el interior, una arena hidatídica. Entonces, se ve una imagen de quiste, una imagen de líquido, y dentro de esta imagen de líquido se ve un material que se desplaza, que se mueve, y es lo que se le conoce como arena, ¿no? Arenilla hidatídica. Eso es muy característico de hidatidosis. Se puede ver en hígado, se puede ver en pulmón. Una tomografía nos ayudará a definir mejor. Ahí ustedes ven una tomografía de abdomen con una siembra masiva en la imagen superior derecha, una siembra masiva de quistes en este paciente, ¿no? Se imaginan, este paciente tiene una distensión marcada y un dolor abdominal marcado, ¿no? Entonces, la cirugía nos ayuda a completar el diagnóstico y también para hacer el plan terapéutico quirúrgico especialmente, ¿no? Una radiografía de tórax es la que nos va a mostrar de primera intención la imagen, como ven ahí, una imagen muy clara de una radiopacidad homogénea, de bordes bien definidos, ovoidea, que es muy sugestiva de hidatidosis, ¿no? Esta radiografía de tórax es muy simple, en todos los hospitales se puede tomar y nos hace el diagnóstico, ¿no? Inicial fácilmente de hidatidosis. Confirmamos con un Western blot. El Western blot, serología para quiste hidatídico, nos puede ayudar, nos ayuda a confirmar el diagnóstico de hidatidosis, pero también hay falsos negativos en un 50% de los casos o reacciones cruzadas también con otros parásitos. Entonces, la clínica más las imágenes y la serología, el conjunto de los tres es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico finalmente. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento puede ser uno con aspiración percutánea, instilación de suelo hipertónico y reaspiración del contenido, que se hace en quistes no complicados, que estén accesibles, ¿no? A ese tipo de procedimientos. Quistes no complicados, o sea, no sobreinfectados, que no estén rotos, se puede intentar hacer eso. A través de una guía ecográfica o tomográfica, se hace por radiología intervencionista, se hace una aspiración, se introduce una aguja, se llega al quiste, se aspira, se instila suero salino y se vuelve a aspirar el contenido. Y de esa manera se colapsa el quiste y de esa manera logramos pues destruir, ¿no? O matar todos los protoescólices que estén ahí. Eso es un método que es menos invasivo, es un método que es bastante útil. Algunas veces es muy raro en realidad que con este método haya escape de líquido y siembra, pero para eso se da de todas maneras el albendazol, ¿no? Una semana antes y se continúa durante un mes después el albendazol para prevenir cualquier tipo de siembra. Si comparamos este abordaje de aspiración, instilación y reaspiración a PIR, como se llama, más albendazol con cirugía, en realidad la aspiración y el albendazol logra una eliminación del quiste con menos complicaciones y menor hospitalización. O sea, tiene menos morbo y mortalidad y la hospitalización es mucho más corta. Es un método entonces en solamente casos no complicados y accesibles a este sistema de radiología intervencionista. Cuando no es así, lo que tenemos que hacer es una cirugía, ¿no? Entonces, lo que se hace es llegar al quiste, se retira la pared interna del quiste, eso quiere decir la capa laminar y germinativa, la capa adventicia fibrosa se puede quedar,
esta capa germinativa y laminar se retira con facilidad y es solamente indicado retirar ellas. Luego se va a esterilizar la cavidad que queda, la cavidad fibrótica, con suero salino hipertónico para que cualquier escolios que haya quedado por ahí sea destruido. Y hay que tener mucho cuidado al momento de hacer este procedimiento para no sembrar, ¿no? Para que no hayan reacciones anafilácticas, ni tampoco siembra de protoescólisis a nivel del abdomen o a nivel de la cavidad. Entonces, recuerden, cirugía es la otra alternativa, es lo clásico. ¿Cómo se previene? Con lavado de manos adecuado, evitar el contacto con perros en áreas endémicas, hervir o filtrar el agua para cortar el ciclo, eliminación apropiada de los animales muertos también, ¿no? Para tratar de cortar el ciclo también con los perros que comen las vísceras, control de la población de perros sin dueño y la desparasitación regular de las mascotas y perros de trabajo en áreas endémicas, ¿no? Debería tratar de controlarse ¿no? esta parasitosis en estos animalitos y cortar el ciclo de esa manera. Ahora pasamos a los protozoos, como es la mebiasis, y los flagelados, como es la yardia. Vamos a hablar de la yardia, parásito muy frecuente que ustedes deben tener en cuenta. Es muy frecuente la yardiasis en nuestro medio. Estos quistes de yardia son ingeridos, llegan al duodeno. Cada quiste va a generar dos trofozoitos y estos trofozoitos van a viajar hacia, ¿no?, el duodeno, el yeyuno proximal, y se van a unir, se van a adosar al borde en cepillo, se van a ir multiplicando y van generando como un tapiz, como una alfombra a nivel del duodeno y el yeyuno proximal. Estos trofozoitos van a luego formar quistes que van a continuar su viaje, van a ser eliminados por el intestino, van a ser excretados por el intestino, y estos quistes finalmente cuando estén ya en el exterior son los que van a permanecer viables en agua hasta por 2 meses inclusive porque no se afectan por el cloro utilizado para potabilizar el agua. Entonces, por eso es que es muy frecuente, ¿no? A nivel de piscinas es muy frecuente, a nivel de tanques, porque los sistemas de cloración, los sistemas de potabilización muchas veces no erradican al 100% estos parásitos. Entonces hay que tener bastante en cuenta, es una vía importante el agua, ¿no? Parásito intestinal muy frecuente a nivel mundial, brotes asociados a agua potable, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el problema del terremoto ahí en Ica, hubo una cantidad importante de pacientes con parasitosis y yardiasis porque había mucho problema con el agua potable, ¿no? Por el terremoto. Entonces había muchísimos pacientes que tenían yardia y era pues complicación porque utilizaban agua de tanque, utilizaban agua de cisternas o agua de este, estaba en galoneras y no estaba bien potabilizada, ¿no? La prevalencia es más alta durante la infancia y comienza a descender tras la adolescencia, y el mayor reservorio y vehículo es el agua contaminada, ¿no? También existe la transmisión por alimentos que estén lavados con agua contaminada. Picos estacionales puede ser resultado del uso de piscinas, ¿no? En el verano, la baja dosis infectiva, porque la yardia, ¿no? Con pocas yardias se multiplican rápidamente, como estábamos conversando. El periodo de viabilidad de los quistes es muy largo, ¿no? Hasta 2 meses, porque no son resistentes a la cloración, como mencionábamos. Entonces, es un parásito que en realidad con mucha frecuencia se contagia y hay que tener bastante cuidado, especialmente con el agua, como comentamos. Si hervimos el agua, inactivamos los quistes. La mejor forma es hervir el agua, en realidad, ¿no? La transmisión persona a persona o fecal oral también se da en zonas de malas medidas higiénicas o condiciones de salubridad y hacinamiento, ¿no? También puede darse de esa forma. Y hay que recordar que la leche materna tiene factores protectores. La mamá genera anticuerpos IgA a nivel de la mucosa que protegen a los lactantes de yardiasis. Y es una razón importante más para darle de lactar a los bebés, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de la yardiasis? Las manifestaciones de la yardiasis son diversas. Hay que recordar que el periodo de incubación es de 1 a 2 semanas y hay pacientes que pueden estar asintomáticos teniendo yardia, ¿no? Solamente las excreta. Pero cuando se presentan los síntomas generalmente son diarrea acuosa, dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia, hiporexia y pérdida de peso. Y ahora vamos a entender un poco por qué se dan estos síntomas, ¿no? La presentación más frecuente es la diarrea aguda, pero también hay pacientes que vienen con diarreas intermitentes o persistentes, pacientes que tienen diarreas por más de 14 días.
¿no? No se va la diarrea. O pacientes que tienen diarreas que van y vienen, o deposiciones anormales, aguadas, que van y vienen, ¿no? Se alternan entonces periodos de deposiciones normales con deposiciones aguadas. ¿Y esto en función de qué? De la dieta ingerida. Estábamos comentando que la yardia forma como un tapiz, como una alfombra a nivel del duodeno y el yeyuno proximal, que es donde se da la absorción de grasas principalmente. Entonces, cuando hay un tapiz, una alfombra que bloquea la absorción de las grasas, finalmente estas grasas van a continuar su camino hacia el intestino grueso y van a ser eliminadas, generando, ¿no? Presentándose la esteatorrea, la malabsorción a grasas. Entonces, al no absorber bien las grasas, llegan al intestino y en el intestino van a fermentar por las bacterias que están ahí en el colon y van a generar gases, van a generar distensión, dolor abdominal, flatulencia, y eso también genera pues, las manifestaciones con una diarrea de tipo osmótico. La pérdida de peso estará dada porque no hay una buena absorción de grasas y las grasas dan un aporte calórico importante en la dieta. Entonces, al no absorber grasas, baja el aporte calórico y con eso los niños también bajan de peso y es también un motivo de desnutrición en muchos pacientes cuando esta giardia no es detectada o cuando hay repetidas contaminaciones o infestaciones de giardia en los niños. Entonces recuerden, puede ser una diarrea aguda, puede ser una diarrea larga, puede persistente o puede ser una diarrea que va y viene. Ese niñito que la mamá dice, doctor, mi hijo se queja cuando come grasas, cuando toma leche o papas fritas, cuando come frituras, se hincha la barriga, se queja, bota mucho gas, muy pestilente y va al baño y hace aguado. Cuando le doy básicamente almidones, cuando le doy de repente pues cosas ancochadas o arroz, ¿no? Y ¿no? un guiso que no tiene grasa, el paciente no tiene molestias. Entonces, esta intermitencia asociada a tipos de alimentos nos sugiere yardiasis, nunca se olviden de eso. Inicialmente las heces son acuosas, pueden ser en volúmenes importantes en función de la ingesta, porque es una diarrea, como hablábamos, osmótica. Luego se tornan francamente esteatorreicas, son deposiciones grasientas, malolientes, que si el niño usa sanitario flotan en el agua del sanitario, porque la grasa no se combina con el agua. Es una causa importante de pérdida de peso, como estábamos mencionando, y también de retraso en el crecimiento por malabsorción, como les estábamos mencionando. Entonces, en el esquema de la derecha, ustedes ven cómo estos trofozoitos van a adherirse a la mucosa, al epitelio del intestino, y de esa manera, pues, no permite una buena absorción de grasas. Acá pueden ver una imagen ya al microscopio y otra al microscopio electrónico, cómo forman este tapiz de yardias y esa esteatorrea, esas grasas, esas micelas, ¿no? Esos glóbulos de grasa que se ven en un coprológico funcional o en una tinción de Sudán, ¿no? Que es la tinción para grasas. Entonces, recuerden ustedes, podemos tener este tipo de problemas con la yardia. Acá tienen que más del 50% de casos, o sea, la mayoría de pacientes que tienen diarrea, a la cabeza, diarrea, malestar, distensión, y flatulencias son a la cabeza lo más frecuente en yardiasis. Retortijones, náuseas, deposiciones esteatorreicas malolientes también es muy frecuente, como puede llegar hasta el 80% de casos, anorexia y pérdida de peso. Entonces, la yardia da una clínica bastante florida, como ustedes se dan cuenta y ya entienden por qué. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con muestra de heces, ¿no? Se hace un parasitológico seriado. Idealmente se trata de hacer un parasitológico en fresco, se llama, o con heces frescas de poco tiempo de ser colectadas para visualizar los trofozoitos. Y la sensibilidad es del 90% cuando son 3 muestras y cuando es en fresco, ¿no? Cuando son muestras guardadas, ya los trofozoitos se destruyen y no se llegan a ver y por ahí no, se pueden buscar aún los quistes, ¿no? Pero ya es menos probabilidad de encontrarlos. Por eso idealmente hay que ver en fresco para ver trofozoitos y quistes, ¿no? Para tratar de encontrar el parásito. Si tenemos sospecha alta, pero parasitológicos negativos, podemos hacer un ELISA, una prueba inmunológica para detectar antígenos de Giardia en heces. Eso existe en nuestro medio, por si acaso. Se pueden hacer, son pruebas más caras, obviamente, pero tienen alta sensibilidad y alta especificidad, ¿no? El estudio de ELISA o estudio inmunológico para buscar antígeno de Giardia en heces. Es una muestra de heces, por si acaso. Cuando hay sospecha alta y salen los parasitológicos negativos, se puede tomar inclusive muestra por una endoscopía, por aspirado duodenal. Podemos llegar al duodeno con el endoscopio y aspirar
¿no? El contenido del duodeno para mirar al microscopio y elevar la sensibilidad de la prueba. Se pueden tomar biopsias también y pueden ver las imágenes, como estamos notando acá, ¿no? En la histología de la presencia de Yardia adherida a la mucosa intestinal y cambios histológicos, inclusive de hipotrofia intestinal. Como esta es una parasitosis no invasiva, no produce eosinofilia. Entonces, recuerden eso, laboratorio sin eosinofilia. No es un parámetro que nos dé como una sospecha alta la presencia de eosinófilos por Yardia. Tratamiento, pacientes con diarrea aguda, retraso en el crecimiento como en la absorción, diarreas persistentes, siempre hay que darles tratamiento, y excretores asintomáticos que tengan contacto con población de riesgo, niños pequeños, inmunosuprimidos, desnutridos, sí o sí hay que darles tratamiento. En general, como es muy frecuente esta parasitosis, se busca dar tratamiento al que tiene el problema y a toda la familia también. Tratamientos, metronidazol es el clásico, muy eficaz, más económico, pero hay que dar 3 veces al día y 5 a 7 días. Y el metronidazol muchas veces tiene efectos secundarios como náuseas, vómitos, dolor abdominal y sensación metálica en la boca. Por eso ya se estila utilizar con más frecuencia la nitazoxanida, que también tiene una eficacia muy alta con pocos efectos secundarios, solo mañana y noche por 3 días el tratamiento, nada más. Y el tinidazol es una buena alternativa, pero solamente hay en tabletas, entonces se puede dar en niños grandes en realidad, ¿no? Prevención, lavado de manos frecuente, evitar tragar el agua en las piscinas, no beber agua de pozos, lagos, fuentes, ríos, riachuelos, lagunas, ¿no? Eso hay que tratar de evitarlo porque ahí puede estar contaminado. No ingerir alimentos crudos en áreas endémicas, purificar el agua mediante filtros o hay que hervirla, y el tratamiento de agua con cloro es menos eficaz, pero bueno, puede emplearse como método alternativo cuando no se puede filtrar ni hervir, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene que hacer viajes a zonas donde no hay agua potable y tiene que tomar agua algunas veces de riachuelos o ríos. Entonces ahí lo que usan pues, es clorar el agua que disminuye el riesgo, pero no es pues el método más efectivo. Pero ahí no hay donde hervir, no hay corriente. Nuestro país tiene zonas muy difíciles, ¿no? De acceso y en esos casos, bueno, la cloración sería una alternativa. Finalmente, vamos a hablar de entamoeba histolítica, amebiasis. La amebiasis no es tan frecuente en Lima, pero sí en zonas de provincia, en zona de selva, en zona sur, en los límites, ¿no? En zona norte, zona sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Piura, hay amebiasis. Entonces, estos quistes son resistentes a la cloración también, pero con la temperatura se matan. La infección se da porque ingiere el humano el quiste y estos quistes van a comenzar a liberar, ¿no? También los trofozoitos. Tras la ingesta del quiste, entonces, este quiste es resistente a ácidos gástricos y enzimas digestivas, entonces va a lograr llegar al intestino delgado, donde se transforma en trofozoitos, libera 4 trofozoitos por quiste, y estos trofozoitos que son móviles van a ir viajando y colonizando la luz del intestino delgado, intestino grueso, y pueden invadir la mucosa del intestino grueso. Tienen predilección por llegar al intestino grueso. Recuerden entonces que la ingesta de estos quistes lleva a liberación de trofozoitos. Estos llegarán a la mucosa del colon, se adhieren a la mucosa del colon mediante una lecitina específica, una proteína específica que le da esa capacidad de adherirse. Recuerden que una vez adheridas en las mucosas, liberan una proteinasa, una cisteína proteinasa, que va a ayudar a limpiar el moco de la zona y penetrar, ¿no? La capa epitelial o la mucosa intestinal. Estos torfozoitos también van a liberar, además de esta proteinasa, otras proteínas formadoras de poros. Estas proteínas formadoras de poros van a generar destrucción de las células, como ustedes ven acá, destrucción de las células y el trofozoito, la ameba, va a ir ingresando, ¿no? Penetrando la mucosa. Una vez que el trofozoito invade ya la mucosa, ya ingresó, se multiplica y se disemina. Entonces ya dentro de la mucosa se comienza a multiplicar y diseminar en forma lateral debajo del epitelio intestinal y produce estas típicas células, perdón, estas típicas úlceras en forma de matraz con poca inflamación, como vamos a ver en un esquema en unos minutos. Entonces, la ameba, una vez que penetra y llega al intestino grueso,
puede generar una colitis amebiana o un absceso hepático. Hay formas entonces invasivas que diseminan a diferentes órganos y hay algunas formas que son locales, solamente una colitis amebiana. Y muchos son asintomáticos, simplemente está ahí, se es eliminada por las heces y entra en un círculo vicioso, ¿no? Hay un ciclo que se cierra, pero no genera síntomas. Entonces, la amebiasis la mayoría de veces no genera síntomas. Cuando genera, puede dar lo más frecuente colitis amebiana, que es una diarrea disentérica. Cuando ustedes tengan un paciente con diarreas disentéricas en zona de selva o en zona límites, ¿no? En frontera del norte y frontera sur del país, o el departamento que hemos mencionado, recuerden ustedes que esa disentería no necesariamente son bacterias, ¿ah? Ni shigellosis, ni campylobacter. Piensen también en amebiasis en esas zonas, porque ahí hay amebiasis con frecuencia. Es el diagnóstico diferencial. Pero también puede generar un absceso hepático que felizmente es muy raro, menos del 1% de casos, se llama ameboma. Estas entonces formas graves son más frecuentes en niños pequeños, inmunosuprimidos y desnutridos. Esos son los niños que más se complican. Cuando hay una enfermedad extraintestinal, entonces suele afectarse el hígado, ¿no? El hígado, más que otros órganos. Acá está la imagen en matraz, ¿no? Esa úlcera en matraz, por la diseminación lateral que tiene, forma esta úlcera en el colon en matraz. Esta colitis se puede desarrollar 2 semanas después de la infección, hasta varios meses después de la infección inclusive. El inicio es gradual, ¿no? Ustedes ven cómo hay inflamación y hay úlcera en esta zona. El inicio es gradual, diarrea con moco abundante, sangre, pujo y tenesmo, una disentería, es lo que tiene este paciente. Ustedes ven acá la imagen, ¿no? Abajo de la diarrea con moco y sangre. Hay mucho dolor abdominal en estos pacientes. Fiebre puede haber en un tercio de los pacientes, no es el signo más frecuente en realidad la fiebre, pero puede darse porque no hay un proceso inflamatorio marcado y eso hace que no se liberen tantas prostaglandinas y no haya tanta fiebre. Mayor incidencia en niños pequeños, preescolares, 1 a 5 años. Formas graves en los lactantes y niños pequeños suele ser rápidamente progresiva y con afectación extraintestinal inclusive asociada, ¿no? Con alta morbimortalidad. Cuando ya hay un absceso mediano hepático, esta es una grave manifestación de infección diseminada, ¿no? Ya migró por la sangre, invadió y migró por el torrente sanguíneo de diferentes órganos. El hígado es el que se afecta con más frecuencia porque es el filtro. Es poco frecuente en niños, felizmente. Se produce en 1% nada más de los infectados. Y en la fiebre es el signo clave, ¿no? Cuando hay un absceso, siempre la fiebre va a ser un signo clave. Entonces, estos pacientes van a tener absceso mediano, fiebre, dolor abdominal, distensión, hepatomegalia dolorosa. El dolor es localizado en el lado derecho. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En colitis mediana, laboratorio, basal, hemograma, PCR, todo sale negativo. Cuando es una colitis mediana, leve a moderada. Cuando es un cuadro ya severo o hay un absceso, sí puede haber leucocitosis, aumento de PCR, puede haber anemia, elevación de pruebas de función hepática inclusive. ¿Qué otro examen de laboratorio nos puede ayudar? La serología, ¿no? A los anticuerpos antiamebianos positivos, la IgM positiva, va a ser al inicio hasta con 70-80% de sensibilidad y cuando ya pasan unos días, más de una semana, hasta 90% de positividad. Cuando es una enfermedad invasora, una colitis severa o asociada a un absceso hepático o un absceso hepático. Entonces, en esos casos de enfermedades severas o invasivas, vamos a tener la serología positiva en la gran mayoría de casos, y no es una prueba muy útil para hacer el diagnóstico. En cuanto al laboratorio de muestra de heces, lo que vamos a tener es una colitis amebiana, o perdón, en colitis amebiana, el parasitológico seriado por 3 tiene una alta sensibilidad, vamos a encontrar. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con disentería y de repente están haciendo su serum o trabajando en zona de selva o en zona endémica, fronteras, no se olviden, disentería, pidan un parasitológico para buscar amebiasis, no solamente coprocultivo para buscar Shigella, pidan un parasitológico para buscar amebiasis, que es relativamente frecuente en esa zona, nunca se olviden de eso. En algunos casos hay que hacer endoscopía y biopsia. Cuando el resultado de heces es negativo y hay una sospecha alta, se puede ingresar, se haga una colonoscopia y tomar biopsias en algunos casos.
El ELISA, para detectar, también se acuerdan que había un ELISA para buscar Yardia, antígeno de Yardia en heces, también hay un ELISA para buscar antígeno de entamoeba histolítica en heces. Tiene alta sensibilidad y alta especificidad, es más cara obviamente, pero es una prueba bastante útil también. ELISA en heces, en muestra de heces, por si acaso, para buscar antígeno en heces de este parásito. En el caso de absceso hepático amebiano, el examen de heces en busca de amebas resulta negativo en la mitad, es tirar la moneda al aire. Puede que salga positivo, puede que salga negativo. No descarta, ¿no? Que ese absceso sea por amebas si es que sale negativo el examen de parasitológico en heces. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por pruebas de serología, como estábamos mencionando, ¿no? Serología positiva nos dará el diagnóstico y el absceso se puede evaluar por ecografía, tomografía, resonancia para ver el tamaño, ubicación también. El absceso generalmente es único, el absceso amediano, el ameboma generalmente es un absceso único en el lóbulo hepático derecho en el 50% de los casos. ¿Y cuál es el tratamiento? Cuando hay colitis amibiana leve a moderada, solamente disentería, metronidazol, vía oral, 7 a 10 días. Ya hablamos de los efectos secundarios del metronidazol. Y el tinidazol, que viene en tabletas, que es otra alternativa durante cada 24 durante 3 días. Igual eficacia, pero viene en tabletas. Mucho menos efectos secundarios el tinidazol que el metronidazol. Y cuando es una enfermedad severa, o invasora extraintestinal como compromiso hepático, como un absceso hepático, se da manejo endovenoso, ¿no? El metronidazol por vía endovenosa es el tratamiento de elección en ese caso sí, ¿no? Para que el efecto sea mucho más rápido y mucho más marcado. Algunas veces este absceso tiene que ser drenado, ¿no? Con aspiración guiada por ecografía, si está accesible. Algunas veces hay que entrar a sala. Y eso es algo que hay que tener en cuenta también según la evolución que tenga el paciente. Según el tamaño, evolución del paciente, diremos, ¿este paciente basta con manejo endovenoso o es un paciente que no está evolucionando bien o es un absceso muy grande que no está respondiendo? Tendremos que hacer un abordaje quirúrgico. ¿Cómo se controla? Siempre lavado de manos, como estábamos mencionando, medidas sanitarias, evitar el contacto de alimentos crudos y agua que no esté hervida, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Tenemos todavía un par de minutos. El tema es un poco largo, pero bueno, son los cuatro parásitos que nos encargaron. Y esperemos que por lo menos las cosas más saltantes de los cuatro las recuerden. Lo más importante, creo yo, ¿no? En este momento de su carrera, es saber la presentación clínica y el diagnóstico, cómo llegar al diagnóstico, cuándo sospechar clínicamente y cómo llegar al diagnóstico, y alguna noción de cómo es el tratamiento, ¿no? La parte terapéutica en realidad la van a ejercitar más en el internado, ¿no? En este momento tienen que llegar con conocimiento de parte clínica y diagnóstica para que puedan, pues obviamente, ya tener sus diagnósticos apropiados y ahí ya aplicar su terapéutica, ¿no? Bueno, muchachos, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, quedamos ahí para que puedan entrar a la clase de la doctora, su siguiente clase. Karen, ¿me ayudas entonces con la lista? Por favor, me la envías, ¿no se malita? Sí, doctor, ya le tomé screen a las 2:40, me parece. Ok, te agradezco. Y la clase estaba siendo grabada, ¿no? Había que ya parar la grabación. No sé si tú me puedes ayudar con eso. ¿Qué está? ¿Qué es esto? No. Sí, doctor, eso sale en el Zoom o cuando deja de compartir la pantalla, ahí también le va a salir para poder detener la grabación. Ah, ya. Ok. Entonces, a ver, dejo de compartir. Aquí está grabando. Ya. Ok, entonces quedamos así. Ya pueden entrar pues a la siguiente clase. Muchas gracias, muchachos. Ya nos estamos viendo. Suerte. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.